Viajar en avión solía ser todo un acontecimiento. La gente abordaba los aviones con su mejor ropa, su traje más elegante, se sentaban en asientos con mucho espacio para las piernas y realmente disfrutaban la oportunidad de volar de un destino a otro. Ahora, volar se ha vuelto, irónicamente, algo común y corriente. Claro, algunas personas todavía lo toman en serio y disfrutan el milagro de volar, pero la mayoría lo trata igual que viajar en un autobús Greyhound. Para el hombre de negocios, con su equipaje de mano cuidadosamente empacado y su teléfono lleno de podcasts de noticias para pasar el tiempo, así es exactamente como se siente. Volar es una tarea tediosa, una que desearía no tener que enfrentar. Pero lamentablemente, no tiene opción, no si quiere seguir siendo el empleado más valioso en su trabajo, el que nunca le dice que no a una petición del jefe. Se ha ganado la reputación de ser un verdadero colaborador, lo que en realidad significa ser el tipo que está dispuesto a hacer cualquier cosa que la empresa le pida, sin importar lo aburrido, molesto o agotador que sea. Eso lo ha llevado bastante lejos, y ahora que está siendo considerado para un ascenso que duplicaría su salario, definitivamente no va a dejar ese hábito ahora. Así que aquí está, bajándose de su taxi en el aeropuerto internacional, listo para abordar el vuelo más largo de su vida, 20 horas sin escalas, rumbo a Australia para una conferencia. Nadie más quería lidiar con el desfase horario, los calambres en las piernas, la claustrofobia. Así que, por supuesto, el empresario servicial hasta el extremo se ofreció como voluntario. Arrastra su pequeña maleta, medida con precisión para cumplir con los estándares de tamaño para equipaje de mano, porque no puede arriesgarse a que la aerolínea extravíe su maleta documentada y lo deje varado en la conferencia sin trajes y entra al aeropuerto. Ha hecho esta rutina docenas de veces antes, casi siempre de la misma manera. Lo tiene perfectamente calculado, tan rápido y conveniente como sea posible, para minimizar el estrés y hacer que el viaje transcurra sin problemas. Imprime su pase de abordar, bebe los restos de su café matutino, tira el vaso y se dirige a la fila de revisión previa. Nada de esperar en largas filas de seguridad para este tipo. Espera un segundo, ¿por qué está bloqueada la fila de prechequeo? ¿No hay prechequeo disponible en este aeropuerto? El hombre de negocios deja escapar un suspiro profundo y se pellizca el puente de la nariz por un momento mientras reúne sus pensamientos. Está bien, está bien. Esta vez puede pasar por la fila de seguridad normal. ¿Qué es lo peor que podría pasar? No es como si llegara tarde. Tiene mucho tiempo para tomar el vuelo, ver unas cuantas películas malas, dormir un poco y despertar al otro lado del mundo. Resignado a su destino, el hombre de negocios se une a la fila de revisión de seguridad para la gente común que no se molestó en pagar por el prechequeo. Está bien, está bien. El día todavía va mayormente según lo planeado. O al menos eso cree él. Mientras la fila avanza poco a poco, el hombre de negocios ve más problemas adelante. Genial, están instalando un nuevo escáner corporal justo ahora. ¿Puede ver al ingeniero? Sea cual sea su título, está terminando la instalación. No me extraña que la fila sea tan larga. Esto es la cereza en el pastel de un domingo profundamente irritante. Pero ya es demasiado tarde para echarse atrás, no sin arriesgar su ascenso o incluso su trabajo. Mejor solo intenta tomárselo con calma y seguir adelante, tal vez consiga una barra de chocolate cuando llegue a su puerta de embarque. Un pequeño gusto siempre ayuda a aliviar el estrés de viajar. La fila avanza a un ritmo más constante ahora, y el hombre de negocios puede sentir cómo la tensión en su pecho disminuye y sus músculos se relajan. Aquí vamos, así sí, se quita los zapatos y los sostiene en las manos, esperando en la fila solo con los calcetines puestos. Puede que se vea un poco ridículo, pero es la forma más eficiente de pasar por seguridad. Después de lo que parece una eternidad, por fin le toca pasar por el punto de control de seguridad. Con una sonrisa de autosatisfacción, coloca sus zapatos en una bandeja junto a su equipaje de mano y los pone ambos en la cinta transportadora. Uno de los agentes de la TSA le hace señas para que avance, indicándole que pase al escáner corporal. Él adopta la posición, con las manos sobre la cabeza, y espera la señal para pasar al otro lado. Pero la señal no llega. El agente de la TSA levanta una mano, indicándole al hombre de negocios que se quede donde está. Intenta preguntar qué podría estar causando el retraso, pero nadie le responde. Debe ser una falla en la máquina. Perfecto. Deja escapar otro largo suspiro. Luego, justo detrás de su oreja derecha, escucha una voz. Vaya día, amigo. El hombre de negocios mira por encima del hombro, esperando ver a un agente de la TSA parado ahí. Pero no hay nadie. ¿Acaso el estrés del peor día que ha tenido en el aeropuerto lo ha llevado a alucinar? Lo vuelve a escuchar. Oye, amigo, ¿estás ahí? Parece que ha sido un día difícil. Tal vez haya una bocina incrustada en el escáner por alguna razón. Ha sido algo estresante. Me sentiré mejor cuando aborde mi vuelo. Estás viajando. Eso es divertido, eso es divertido. ¿A dónde vas? Australia. Es por trabajo. No estoy especialmente emocionado, pero al jefe le va a encantar. Así que...
Escuché eso, amigo. Oye, ¿me podrías hacer un favor? Supongo que sí. ¿Podrías decirme dónde estoy? Acabo de despertar y no puedo ver nada. Tampoco puedo sentir nada. Todo es solo oscuridad. Y la verdad, esto me está asustando. El hombre de negocios observa el área, pero nadie parece estar prestando atención. Nadie parece escuchar la voz. ¿Es porque se pierde entre el bullicio de las conversaciones en el aeropuerto? ¿O porque todo está en su cabeza? Estamos en el aeropuerto. ¿Aeropuerto? ¿Cómo llegó al aeropuerto? Escucha, amigo, necesito que me ayudes a salir de aquí. Mi esposa, mi hija, me estarán buscando. No sé cuánto tiempo he estado fuera. Necesito llegar a casa. ¿Puedes ayudarme? En privado, el hombre de negocios piensa que realmente no tiene tiempo para esto, pero en voz alta dice, claro. Es solo que realmente no sé dónde estás en realidad o cómo me estás hablando a través de este escáner. ¿Qué quieres decir? Estoy aquí mismo, hablando con mi boca. No, no estoy hablando por ningún escáner. ¿De qué demonios estás hablando? El hombre de negocios está empezando a perder la paciencia. Hay algo en esta situación que simplemente no está bien. Nadie debería estar hablándole a través del escáner de seguridad roto. La TSA debería dejarlo pasar y él debería estar sentado en su puerta de embarque ahora mismo. Sus quejas acumuladas se le escapan por la boca. «No tengo tiempo para esto», grita. Un agente de la TSA se voltea para mirarlo. «Le prometo, señor, que estamos trabajando para solucionar el problema lo más rápido posible. No hay necesidad de gritar», dice ella. La voz en el escáner hablaba en un tono bajo antes, como un susurro conspirador, pero ahora se está volviendo más fuerte, más desesperada. Tienes que ayudarme, por favor. Mi familia. Necesito llegar hasta mi familia. ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué no puedo moverme? Me duele. Me duele. ¿No entiendes? Me duele. Estas palabras son gritadas directamente al oído del empresario. «Detente, solo detente, deja de gritarme». Varios agentes de la TSA se apresuran a inspeccionar al empresario, lo estabilizan y suavemente apartan sus manos de sus oídos. Le preguntan si se siente bien, si necesitan llamarle a alguien. El empresario estalla, gritando que el escáner está roto, que puede escuchar una voz adentro y que algo está muy, muy mal. Bueno, desafortunadamente para el empresario, ahora parece más que un poco sospechoso y un oficial de seguridad lo aparta, llevándolo a una pequeña sala cercana para hablar con él. Todo el tiempo, el empresario insiste en que el escáner le estaba hablando y que no está loco. No saldrás de esa sala de interrogatorio en un buen rato. Desafortunadamente para el empresario, no tomará ese vuelo a Australia. Mientras tanto, el escáner está causando interferencia con la otra tecnología en el punto de control. Los agentes se apresuran a resolver el problema para que la fila siga avanzando, mientras su colega atiende una aparente crisis de salud mental cerca de ahí. La fila sigue avanzando y más pasajeros impacientes pasan por el escáner. Al igual que el hombre de negocios antes que ellos, pueden escuchar esa voz, susurrando súplicas en voz baja que se convierten en gritos angustiados. La misma voz masculina, una y otra vez, suplicando respuestas, pidiendo ayuda. Alguien profundamente angustiado está hablando a través del escáner y nadie puede entender por qué. Una anciana rompe en llanto cuando la voz le grita furiosa y le dice groserías. Una niña pequeña grita de terror ante el sonido repentino. Un hombre intenta discutir con la voz, ambos gritándose al mismo tiempo con fervor creciente. Pronto, la voz se vuelve tan fuerte que los agentes de la TSA no pueden ignorarla. Para gran disgusto de los pasajeros que aún no han pasado, cierran la fila. Lentamente, un agente de la TSA se acerca al escáner. «Hola», llama en voz alta. Se siente tonta haciéndolo. No hay manera de que alguien esté usando el escáner como un dispositivo de comunicación. La tecnología no funciona así. Pero entonces, con toda claridad, escucha la respuesta. ¿Hola? ¿Puedes ayudarme? ¿O tengo que seguir gritando para que alguien me escuche? No hay duda, esa es una persona muy angustiada. ¿Cómo se está comunicando conmigo ahora mismo, señor? Con mi boca. ¿Eres tonto o qué? No estoy en problemas, por favor, solo déjame ir, o voy a perder el control. Solo quiero ir a casa. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de secuestro? ¿Me drogaste? Señor, por favor, no podemos ayudarlo si no nos dice cómo está hablando a través de la máquina. No hay ninguna maldita máquina. Solo estoy yo. Solo yo. La voz comienza a sollozar de frustración, y la agente de la TSA siente una oleada repentina de náuseas inexplicables recorrer su cuerpo. No hay bocina en la máquina, ningún lugar de donde pueda salir una voz. Solo hay una solución a la vista, tienen que desarmar esta cosa. Algo está muy mal con esto. Ella llama a varios de sus colegas y comienzan a manipular la carcasa exterior de la máquina, intentando aflojarla y quitarla. Mientras lo hacen, un grito escalofriante atraviesa el aire. Deténganse, por favor, deténganse. Lo que quieran, lo haré, solo deténganse, por favor. Ella les indica a los demás que se detengan, y los gritos cesan. Cuando la voz vuelve a hablar, suena derrotada, exhausta. ¿Qué quieres de mí?
¿Es dinero? No tengo mucho, pero si me dejas ir, te daré lo que pueda. Por favor, mi hija acaba de cumplir 5 años. Solo quiero verla de nuevo. Se volvió a escuchar el sonido de sollozos. De alguna manera, cuando intentaron abrir la máquina, le dolió al hombre que hablaba a través de ella. Esto se pone cada vez más raro. Mientras tanto, el interrogador en la habitación cercana recibe la noticia de que el hombre de negocios no está, de hecho, sufriendo una crisis de salud mental. De verdad escuchó a alguien hablando a través del escáner, alguien que ahora todos pueden oír. Quienquiera que sea este hombre misterioso, no escucha a nadie, no explica dónde está, ni cómo llegó ahí. Él afirma que tenía un día normal, perdió el conocimiento y despertó en total oscuridad. Sin embargo, para cuando el hombre de negocios es liberado, ya ha perdido su vuelo a Australia. Esto ya fue el colmo. Esa es la gota que derramó el vaso. Él regresa marchando hacia el escáner corporal, empujando a los agentes de la TSA a su paso. Empieza a patear el escáner, gritando una serie de maldiciones e insultos al que hizo que perdiera su vuelo tan importante, al que pudo haberle costado su ascenso. Hombre o máquina, no importa, esta cosa es su enemiga ahora. La voz incorpórea le responde con gritos, advirtiendo al hombre de negocios que se aleje, o puede que no le guste lo que sigue, te lo advierto. El hombre de negocios se rió con desdén, provocando a la voz dentro del escáner. Sí, ¿y qué vas a hacer? El hombre de negocios pronto obtiene su respuesta, aunque no vivirá para entender lo que significaba. Mientras la voz grita, más fuerte de lo que nadie la ha escuchado hasta ahora, el hombre de negocios se desploma en el suelo, su cuerpo convulsiona y sus ojos se ponen en blanco. Una convulsión. Los agentes de la TSA intentan intervenir, pero al acercarse al escáner, ellos también caen al suelo. Algunos están convulsionando, otros simplemente están inconscientes. Ellos no lo saben, pero todos están sufriendo de una intoxicación grave por radiación. La multitud de pasajeros que espera pasar por seguridad se dispersa. La gente corre en todas direcciones buscando ayuda o una salida rápida. En las próximas 48 horas, todos los que colapsaron estarán muertos. Después de 2 semanas más, varios de los testigos también estarán muertos, todo por culpa de un escáner defectuoso y la extraña voz que hablaba desde adentro. Antes de que la historia pueda salir en las noticias, es suprimida por agentes de la Fundación SCP infiltrados en los medios. A todos los testigos vivos se les administran amnésicos y el aeropuerto es cerrado temporalmente. La historia de encubrimiento es un intento de ataque terrorista y la gente la acepta sin cuestionarla. Nadie sabrá jamás la verdad de lo que ocurrió ni la naturaleza del dispositivo que llegaría a conocerse como SCP-1966. SCP-1966 es un dispositivo de rayos X de retrodispersión construido por un grupo de ingeniería cuyo nombre fue censurado en algún momento de la década de los 2000. Mide aproximadamente 3 metros por 4 metros por 4 metros. Fue adquirido por la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos para su uso en un aeropuerto internacional. Los escaneos pasivos de SCP-1966 no revelan ninguna diferencia discernible entre la estructura interna de este escáner y otros escáneres corporales con el mismo diseño. Sin embargo, no es un escáner común y corriente. Poco después de que el escáner fue colocado en su aeropuerto designado, comenzó a emitir el sonido de una voz humana masculina. Hasta ahora, la Fundación no ha podido determinar de dónde proviene la voz dentro de la estructura del escáner. La voz responde al habla y a otros estímulos auditivos en las cercanías de SCP-1966 y parece pertenecer a una conciencia sintiente que reside dentro del escáner. Continuará hablando esté o no conectado a una fuente de energía. En conversaciones con el personal de la Fundación, SCP-1966 ha afirmado ser un vendedor de seguros de Londres, Ontario, llamado Sr. J. Recuerda haber estado en la fiesta del 5º cumpleaños de su hija, que, coincidentemente, ocurrió el día antes de que el escáner fuera colocado en el aeropuerto. Después de la fiesta, informa que se quedó ciego y perdió el conocimiento. Según SCP-1966, no puede ver ni experimentar ningún otro sentido aparte del oído, la sensación de dolor cuando manipulan el escáner y una percepción de vibraciones en las cercanías. También parece saber cuándo lo están moviendo y cuándo alguien intenta abrir su carcasa exterior. Cuando se interfiere con la carcasa, tiende a responder diciendo ¡ay! Y deja de hacer eso. En cuanto al tono de la conversación, SCP-1966 puede ser amigable o puede estar tan enojado que llega a ser verbalmente agresivo. Cada vez que SCP-1966 se altera especialmente, comienza a emitir un nivel más alto de radiación ionizante, con niveles que a veces aumentan hasta el punto de causar muertes inmediatas, así como muertes retrasadas que ocurren dentro de las 2 semanas posteriores a la exposición. Para minimizar las bajas, es importante que SCP-1966 se mantenga calmado. Para este fin, se desarrolló el protocolo C-1966-A.
Este protocolo establece una serie de reglas que el personal de la Fundación debe tener en cuenta al interactuar con SCP-1966. Primero, la entidad siempre debe ser llamada por el nombre que proporcionó Sr. J. Si SCP-1966 hace alguna afirmación sobre sus recuerdos o identidad, deben ser aceptadas sin discusión ni contradicción. El personal nunca debe hacer referencia a la Fundación, la forma actual de SCP-1966, su adquisición e historia, o el lugar donde está contenido. Si SCP-1966 expresa algún impulso o sentimiento autodestructivo, el director del sitio debe ser notificado de inmediato. El personal junior no se considera calificado para manejar este escenario y es necesaria una intervención rápida para prevenir cualquier envenenamiento por radiación o víctimas innecesarias. Si SCP-1966 pregunta dónde está o expresa preocupación por su entorno, se le debe decir que actualmente se encuentra en la sala de cuidados a largo plazo de un hospital de Toronto y que sufrió un trauma cerebral durante un accidente automovilístico. Si pide hablar con su esposa o hija, la única respuesta aprobada es, ya sabes, ahora no puedes hablar con ellas. Esto hace referencia a la historia tapadera proporcionada a SCP-1966, que es que su esposa e hija murieron en el mismo accidente automovilístico. Sin embargo, decir esto de manera directa aumentará los niveles de estrés de la entidad y puede resultar peligroso, así que es preferible un recordatorio y corrección suaves. Aproximadamente un año después de poner a SCP-1966 bajo custodia, la Fundación localizó a un tal Sr. J., un vendedor de seguros de Londres, Ontario, que tenía esposa e hija. Cuando fue entrevistado bajo el pretexto de una encuesta, sus recuerdos y opiniones coincidían con los de SCP-1966 hasta la fecha en que fue colocado por primera vez en el aeropuerto. Luego fue observado durante 3 años, pero nunca se detectó nada anómalo en el hombre. Para todos los efectos, es un hombre perfectamente ordinario y sin nada excepcional. Lo más inusual acerca del Sr. J es que, hasta donde la Fundación puede determinar, nunca ha tenido contacto con el SCP-1966. De hecho, ni siquiera ha puesto un pie en el aeropuerto donde anteriormente se utilizaba el SCP-1966. De alguna manera, el SCP-1966 ha desarrollado una huella de la conciencia del Sr. J, pero cómo ocurrió exactamente eso está más allá de mi comprensión. El SCP-1966 debe mantenerse en un búnker exclusivo a 2 kilómetros bajo tierra. El búnker debe tener paredes de concreto reforzado de 10 metros de grosor con 1 metro adicional de blindaje contra radiación para evitar que cualquier radiación se filtre al entorno circundante. Para reducir aún más este riesgo, la ubicación de su búnker debe estar al menos a 100 kilómetros de distancia de cualquier ciudad importante o área densamente poblada, así como de los sitios de la Fundación. La ubicación actual del búnker de SCP-1966 está clasificada y solo se proporciona a quienes han recibido una autorización especial. La estación de monitoreo para SCP-1966 debe estar permanentemente atendida por al menos 5 miembros del personal de la Fundación con autorización de nivel 2 o superior. El director del búnker debe tener autorización de nivel 4 y ser un psicólogo certificado. Nadie puede interactuar con SCP-1966 sin la aprobación de este director del búnker, y cualquier interacción con SCP-1966 debe cumplir con el protocolo PSI-1966. La historia de SCP-1966 me ha costado sacármela de la cabeza. Está lejos de ser la anomalía más extraña que he investigado o la más peligrosa, pero hay una tragedia conmovedora en ella. Una máquina, construida únicamente para ayudar con la seguridad del aeropuerto, de repente se encontró maldita con una conciencia que no era la suya. Nada en el mundo convencerá a SCP-1966 de que no es un hombre de familia canadiense. Su mente siempre está ocupada por pensamientos y recuerdos de una vida que nunca podrá vivir. Una vida que, por muy real y personal que se sienta, nunca le perteneció en primer lugar. ¿Puede alguno de nosotros estar seguro de que no está cayendo en el mismo error? ¿Cómo podemos estar seguros de que nuestros recuerdos, nuestros nombres, nuestras propias identidades son realmente nuestros? La noción del yo es algo frágil, y SCP-1966 sirve como un recordatorio inquietante de que, sin importar cuán seguros nos sintamos sobre quiénes somos, los observadores externos pueden ver verdades sobre nosotros que nunca podremos comprender. Nunca esperé sentirme tan existencial por un escáner de rayos X. La luz de la mañana entraba por la ventana, proyectando haces de luz que atravesaban el polvoriento y desordenado departamento. Los restos de una vida prometedora estaban bañados en un resplandor suave y etéreo.
Fotografías descoloridas de varios sitios de excavación enmarcaban artículos que destacaban sus increíbles hallazgos con titulares como «Arqueólogo prodigio, desentierra tumba perdida». La estrella en ascenso de la arqueología hace historia de nuevo. Era un registro arqueológico de la vida de un arqueólogo. Ahora, él mismo era un artefacto, enterrado en el pasado. Habían pasado años desde los titulares brillantes. Ahora, las únicas historias escritas sobre él llevaban títulos duros como «De prodigio a paria» o «La caída del excavador deshonrado». Un golpe en la puerta hizo que el hombre se levantara de un salto del sofá raído que también servía como su cama. Miró alrededor de la habitación, presa del pánico. Poco después, se escuchó otro golpe, más fuerte y más insistente. «Abre la puerta», dijo una voz con un fuerte acento austriaco. El hombre caminó de puntillas, conteniendo la respiración con cada paso. Con cuidado, miró por la mirilla. En el pasillo estaba un hombre bajo y calvo, flanqueado por dos hombres corpulentos con trajes oscuros. «Puedo ver tu ojo, sí». Se agachó de inmediato con el corazón latiendo con fuerza. ¿Quiénes eran? ¿Podría ser esto un plan del casero para asustarlo por las cuentas sin pagar? La renta aún no vencía, ¿o sí? ¿Qué día era de todos modos? «Eres el arqueólogo que tuvo el desafortunado incidente con la tumba del faraón, ¿verdad?» El hombre apoyó la cabeza contra la puerta, con el rostro marcado por el temor. Otro periodista, esperando sacarle otra cita humillante. ¿Cuándo terminaría? ¿Por qué no podían simplemente dejarlo en paz? «Quiero ofrecerte un trabajo». Los ojos del hombre se abrieron de par en par mientras levantaba la cabeza lentamente. Esto debe ser algún tipo de broma. Sí, eso debe ser. Todo esto fue una broma cruel. «Eres el mejor arqueólogo del mundo. Y yo solo trabajo con los mejores», afirmó con confianza el pequeño austriaco. «¿Podrías abrir la puerta, por favor?» El pequeño hombre austriaco esperó, silencioso y paciente. Sus dos guardias de traje intercambiaron miradas. Finalmente, la puerta hizo clic y se abrió. El hombre calvo entró caminando, seguido por sus matones. Apartaron la ropa de una silla, presentándola como un trono para su jefe. El pequeño austriaco le hizo una señal para que se sentara. Nervioso, el hombre se lamió las palmas y se alisó el cabello como si quisiera causar una buena impresión, aunque esa oportunidad ya había pasado hace mucho. Con cautela, se sentó frente a su invitado. El austriaco se inclinó hacia adelante, con un destello de emoción bailando en sus ojos. Con un chasquido de los dedos del pequeño austriaco, uno de los corpulentos guardias sacó un maletín y lo abrió rápidamente para revelar una tablilla de piedra. ¿Qué no puedes decirme sobre esto?, el pequeño austriaco preguntó, pasando el artefacto al hombre cuyos ojos se habían iluminado. No se había sentido tan vivo en años. Mientras el hombre examinaba la tablilla, explicó que los grabados tallados en la piedra se parecían a petroglifos de 3000 años de antigüedad que se encontraron en la región del Cañón Boca Negra, en Nuevo México. Sacó febrilmente un mapa topográfico de sus estantes. Mientras el hombre deslizaba su dedo sobre el mapa moderno, sus ojos se dirigieron rápidamente a las líneas antiguas de la tablilla. ¿Ves esta línea ondulada? Eso significa montañas, y este símbolo aquí podría indicar agua. Basado en esto, lo que sea que estés buscando probablemente esté enterrado aquí, concluyó, señalando con el dedo un valle en Nuevo México. El pequeño hombre austriaco sonrió con suficiencia. Bien. Irás a Nuevo México por mí, ¿verdad? El hombre asintió con entusiasmo. Boris te acompañará, afirmó el austriaco. Boris, la muralla humana, miró en silencio. Él se asegurará de que no vayas a orinarte en mi tesoro, añadió el pequeño austriaco con una risita. En cuestión de horas, el arqueólogo se encontró en un avión rumbo a Nuevo México con Boris. Al llegar, un equipo completamente equipado los esperaba, ya acampados en las coordenadas que él había proporcionado. Su inquietante eficiencia daba una idea de lo que estaba en juego. El equipo pronto desenterró la entrada de una tumba, bloqueada por una losa de piedra masiva. Pero esta no era una barrera común. La piedra tenía un fresco inquietante de una figura humana, cubierta de manchas blancas como si advirtiera de un peligro o incluso de una maldición. El hombre sintió una atracción inmediata, ansioso por descifrar la ominosa advertencia del fresco, pero solo tuvo un momento para especular antes de que Boris, el torpe grandulón, comenzara a colocar dinamita en la antigua piedra. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, protestó el arqueólogo. Boris ignoró los gritos del hombre y encendió un fósforo. Mientras la mecha se consumía, todos corrieron a cubrirse. Apenas tuvieron tiempo de prepararse antes de que una explosión gigante destrozara la antigua entrada. El arqueólogo solo pudo mirar atónito mientras fragmentos de historia caían del cielo, lloviendo a su alrededor. El humo apenas se disipó antes de que Boris se lanzara hacia la oscuridad de la tumba.
El equipo intercambió algunas miradas vacilantes antes de seguirlo adentro. Estaban aquí para explorar, les pagaban por explorar, y eso era exactamente lo que harían. Avanzaron por un pasillo estrecho, sus pasos resonando de manera inquietante a través de la tumba. Pronto, entraron en una caverna enorme, el haz de la linterna deslizándose por las paredes. Cada centímetro estaba cubierto de marcas antiguas, figuras humanas salpicadas con esos mismos puntos blancos. «Debe ser algún tipo de enfermedad, algo que afecta la piel», murmuró el hombre, esperando que Boris lo escuchara. A pesar de la advertencia, Boris siguió adelante, imperturbable, y el equipo lo siguió a regañadientes. Cuando la procesión se acercaba al centro de la caverna, un miembro de la tripulación que iba atrás tropezó. La piedra bajo su pie se hundió en el suelo con un sonido bajo y chirriante. «Cuidado con dónde pisan», susurró el arqueólogo, su voz apenas lograba romper el denso silencio. De repente se escuchó un silbido, luego otro y otro más. Un grito desgarrador rompió el silencio. El arqueólogo giró rápidamente con su linterna, justo a tiempo para ver un hacha pasar violentamente junto a él, a centímetros de su rostro. Otra hacha pasó detrás de él rozando su brazo. El arqueólogo estaba en shock, paralizado en su lugar. Dos grandes manos sujetaron sus piernas, tirándolo al suelo. Era Boris. Mientras yacían en el suelo, las hachas mortales se balanceaban por el aire. Vieron cómo varios de sus compañeros de tripulación caían abatidos. «¡Agáchense!», gritó el arqueólogo. Era demasiado tarde. Uno de los miembros de la tripulación fue atravesado por un hacha. Su torso se partió en dos mientras aún estaba de pie. Pasó un momento antes de que sus piernas cedieran, haciendo que su cuerpo se desplomara en el suelo. La sangre brotó de la herida como una fuente grotesca, derramándose y formando charcos alrededor de los restos seccionados. Por fin, después del caos y el derramamiento de sangre, todo había terminado. El silencio descendió sobre la caverna. La tripulación restante yacía acurrucada en el suelo, demasiado conmocionada para moverse. Boris fue el primero en levantarse, se sacudió el traje con calma y comenzó a adentrarse más en la caverna. Mientras el arqueólogo observaba la carnicería de sus compañeros caídos que cubrían el suelo de la caverna, algo se rompió dentro de él. «No podemos dejarlos aquí», dijo el hombre, desafiante. Boris lo miró con una frialdad calculadora, lo suficientemente aguda como para romper piedra. Su mano se deslizó dentro de su traje, buscando algo, pero el arqueólogo, demasiado exaltado para notarlo, no se dio cuenta. ¿Me escuchaste? Dije que no vamos a avanzar más hasta que... El disparo fue ensordecedor. El miembro de la tripulación que estaba a unos pocos pies detrás del hombre cayó al suelo. Boris le disparó en la cara. ¿Qué decías? Boris preguntó con frialdad. El arqueólogo le sostuvo la mirada, sorprendido y horrorizado. ¿En qué se había metido? Boris guardó su arma de nuevo en el bolsillo. Fue entonces cuando el arqueólogo lo vio, una lesión blanca en su mano. Antes de que pudiera siquiera abrir la boca, Boris lo interrumpió. «Si sigues moviéndote», gruñó y continuó caminando más adentro de la caverna. La renuente tripulación siguió a Boris, sin saber que el peligro acechaba bajo sus pies una vez más. Todos se movieron lentamente y el arqueólogo advirtió, pero ya era demasiado tarde. Las placas hicieron clic bajo los pies de los miembros de la tripulación y las paredes cobraron vida. Un torrente de flechas salió disparado de las paredes, cada una dio en el blanco con precisión letal. El miembro de la tripulación gritó de agonía mientras las flechas lo atravesaban. La sangre brotaba de su pecho y de su cuello. Fue entonces cuando el arqueólogo lo vio de nuevo, otra lesión blanca en la mejilla del hombre muerto, otra en su brazo. El temor lo invadió. Bajó la mirada a las palmas abiertas de sus manos y les dio la vuelta. Y ahí, justo en el borde de su muñeca, una pequeña lesión blanca lo miraba fijamente. Se subió las mangas, más lesiones, luego las perneras del pantalón, aún más. «Todos revísense», gritó el arqueólogo. La tripulación obedeció rápidamente y, para su horror, todos estaban infectados con la extraña enfermedad. Apenas habían pasado 2 horas desde su exposición. La infección se propagó rápidamente. Con los ojos llenos de terror, todos miraban sus cuerpos y se miraban entre sí cuando Boris disparó su arma al aire. Los observó con la mirada vacía, sin una pizca de remordimiento o miedo. «Sigan moviéndose», ladró. Nadie podía decidir qué destino era peor, la infección anómala que se propagaba rápidamente por sus cuerpos, o Boris y sus dedos ansiosos de apretar el gatillo. Con un suspiro colectivo, todos bajaron la cabeza y siguieron a Boris. Cuando estaban a punto de entrar a la tercera caverna, Boris se detuvo. Agarró a un miembro desprevenido de la tripulación y lo empujó al frente. «Tú vas adelante», le ordenó al joven aterrorizado. El joven miró al arqueólogo, con el rostro desfigurado por el terror.
Solo ve despacio y prueba cada paso, dijo el arqueólogo para tranquilizarlo. El joven asintió, pero seguía sin estar convencido. Con cautela, comenzó a probar cada paso mientras avanzaba por la caverna. Los demás lo siguieron de cerca, pisando solo donde él había pisado. El avance era lento y cauteloso, pero seguían con vida, hasta que el joven probó un paso que hizo que el suelo se moviera bajo él. Se quedó paralizado, luego intentó dar un paso en otra dirección, pero el suelo cedió, abriéndose en un abismo enorme bajo sus pies. Sus gritos reverberaron en las paredes de la cueva mientras caía en un pozo lleno de estacas, aterrizando con un crujido espantoso. La tripulación rodeó cuidadosamente el abismo y miró hacia abajo, observando el horror que había debajo. El cuerpo del joven se sacudía violentamente contra las grandes estacas. El arqueólogo tomó del brazo a Boris. No podemos seguir perdiendo hombres así. Boris miró la mano del arqueólogo y luego volvió a mirar a sus ojos. El arqueólogo tragó saliva con dificultad y soltó su agarre. Nos vamos después de encontrar el tesoro. Those are my orders. ¿Y la tuya?, Boris afirmó secamente, dándole unas palmadas al contorno de su pistola a través de su saco. Con un gruñido colectivo de rendición, la tripulación siguió a Boris más adentro de la tumba. Mis manchas blancas desaparecieron, exclamó de repente un miembro de la tripulación. Todos empezaron a revisarse y, efectivamente, por algún extraño milagro, las lesiones de todos habían desaparecido de su piel. Pero su alegría no duró mucho. Un dolor profundo comenzó a extenderse por sus cuerpos. Cada movimiento se sentía como si sus músculos estuvieran ardiendo en llamas. Los miembros de la tripulación cayeron al suelo retorciéndose de dolor. «Déjalos», gruñó Boris. Incluso él tenía problemas para mantener su ritmo habitual. ¿Qué les estaba pasando? ¿Se estaban muriendo? Tal vez solo era deshidratación después de 24 horas sin agua. Al entrar en la vasta cámara, todos suspiraron aliviados. Lo habían logrado. Frente a ellos había oro y rubíes, esparcidos entre montones de telas blancas que parecían tener la forma de momias. La tripulación había entrado en la cuarta y última caverna, una cámara de entierro masivo. Mientras la tripulación usaba sus miembros adoloridos para llenar sus bolsillos de baratijas, el arqueólogo buscaba a Boris. Él estaba en el centro de la cámara, dirigiéndose hacia una caja de madera. «Déjaselo», murmuró el arqueólogo mientras inspeccionaba la cámara funeraria. Sus ojos se posaron en las paredes, cubiertas de símbolos primitivos que representaban una historia. Las imágenes mostraban un meteorito estrellándose contra la Tierra y grupos enteros de humanos sucumbiendo ante la enfermedad que traía consigo. Los pictogramas mostraban a humanos con manchas blancas cubriendo sus cuerpos, las manchas desvaneciéndose, seguidos de dibujos de personas retorciéndose de dolor. Luego, parecía que se estaban desgarrando su propia carne. El arqueólogo jadeó alarmado. Su mirada se desplazó hacia otro pictograma, uno que advertía inequívocamente contra sacar la caja de madera de su lugar de descanso. «¡Boris, no!», gritó el arqueólogo. Boris ya había levantado la caja y la había abierto. Con una expresión de consternación, sacó una pequeña roca negra. No se parecía a ninguna piedra que hubiera visto antes. Toda la caverna comenzó a temblar violentamente. Escombros y polvo caían desde arriba, mientras una enorme roca se desprendía y caía directamente hacia Boris. «¡Cuidado!», gritó el arqueólogo. Boris miró hacia arriba, pero ya era demasiado tarde. La roca cayó y aplastó a Boris. La roca negra rodó hasta el suelo tembloroso junto al arqueólogo. Con la cueva derrumbándose a su alrededor, el arqueólogo se vio obligado a actuar. No iba a morir ahí. Agarró la roca y salió disparado de la caverna, con los músculos adoloridos protestando a gritos. «¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse!», gritó por encima del rugido de la cueva que se derrumbaba. La tripulación restante corrió hacia la entrada mientras enormes rocas caían, atrapando a quienes no eran lo suficientemente rápidos para esquivarlas. «¡Ya casi llegamos!», les gritó a los miembros sobrevivientes de la tripulación. Mientras se acercaban a la entrada cada vez más angosta de la cueva, las paredes empezaron a rechinar, moviéndose para sellar la cueva para siempre. Con un último y sobrecogedor impulso, el arqueólogo y la tripulación se lanzaron hacia adelante. La entrada se cerró de golpe con un estruendo ensordecedor apenas unos segundos después de que escaparon. Los sobrevivientes se desplomaron en el suelo, tosiendo por el aire cargado de polvo. «Lo logramos», gimió el arqueólogo, aferrando con fuerza la roca negra. El regreso fue lento, cada paso más pesado que el anterior. Sus cuerpos dolían y sentían que algo peor comenzaba a apoderarse de ellos. El sol apenas comenzaba a ocultarse detrás del horizonte cuando finalmente llegaron al campamento.
El arqueólogo se tambaleó hacia las tiendas, con las manos temblorosas mientras sostenía la roca negra. Los demás lo siguieron, con el rostro pálido y la piel les colgaba en algunas partes. Sus movimientos eran lentos, sus cuerpos sacudidos por el dolor. Los miembros de la tripulación que se habían quedado para atender su equipo fueron los primeros en notar el cambio. Sus ojos se abrieron de sorpresa al mirar a sus compañeros que regresaban. «Estamos infectados», susurró el arqueólogo en voz baja. Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, ya podía ver el pánico en sus ojos. Sin decir una palabra, los sobrevivientes fueron conducidos a las tiendas de campaña. El arqueólogo se dejó caer al suelo, con la cabeza palpitando y el cuerpo temblando mientras se apoyaba en el poste de la tienda más cercano. El aire estaba cargado de gemidos, los sonidos de cuerpos retorciéndose de dolor. Mientras el sol se ponía sobre el campamento, los gritos de agonía de los infectados llenaban el cielo nocturno. La tripulación restante se sentó alrededor de la fogata, con rostros sombríos mientras picoteaban su comida. Hacía rato que habían perdido el apetito. «Iré a ver cómo están», se ofreció uno de los miembros de la tripulación después de un largo silencio. Ella se puso de pie y caminó hacia la tienda más cercana. Los demás miraban al frente, con la mirada vacía, perdidos en sus pensamientos. Entonces una voz rompió el silencio. «¿Qué es eso en tu frente?». Uno de los miembros de la tripulación se quedó paralizado mientras miraba a su amigo. Tenía una lesión blanca en la piel. Cuando levantó la mano para tocarla, su mirada cayó sobre una lesión similar en el brazo de la persona a su lado. Uno por uno, los demás se revisaron a sí mismos y el horror se propagó como un incendio. Sus cuerpos ahora estaban llenos de lesiones blancas. El pánico los invadió de golpe. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Los miembros de la tripulación se pusieron de pie de un salto, con el corazón latiéndoles a 1000 por hora. Corrieron hacia sus tiendas, con el miedo apretándoles la garganta. Ella salió tambaleándose, con el rostro pálido y lleno de terror. Miraron adentro. El arqueólogo estaba adentro, su cuerpo encorvado, sus manos arañando su propia piel. Se estaba arrancando la carne del brazo con un movimiento enfermizo y compulsivo. La tripulación se quedó paralizada de horror, incapaz de apartar la mirada. Otro grito desgarró la noche desde una de las tiendas. Al acercarse corriendo, encontraron a más miembros de su equipo, los que habían escapado de las cuevas, involucrados en el mismo acto grotesco, arrancándose la piel con las uñas. Algunos usaban las manos, otros cuchillos, y unos cuantos incluso blandían objetos contundentes improvisados. «Necesitamos pedir ayuda», murmuró un miembro del equipo, pero todos sabían que era inútil. Sin decir una palabra más, los miembros recién infectados del equipo se subieron a una camioneta. Tenían que llegar al pueblo, pero debían evitar causar pánico. No podían dejar que nadie supiera lo que les había pasado, aún no. La camioneta permanecía encendida junto a la acera mientras el miembro del equipo se acercaba a la casa. Adentro, los demás observaban conteniendo la respiración. Habían elegido a la única persona sin lesiones visibles para que se acercara. Mientras se acercaba arrastrando los pies hacia la puerta, lanzaba miradas rápidas a la camioneta, buscando cualquier peligro. Pero los que iban dentro había desviado su atención hacia un niño pequeño que habían visto cerca, jugando en el jardín. El pequeño, con las mejillas manchadas de tierra y un brillo curioso en los ojos, empujaba un camión de juguete por el césped. Al principio, el equipo no le dio importancia, pero luego, cuando el niño se detuvo y miró hacia arriba, comenzó a caminar hacia el jeep. Sus pequeños pies descalzos se acercaban cada vez más, sin apartar la mirada del vehículo. El miembro del equipo más cercano a la ventana se puso tenso, sus ojos se encontraron con los del niño. «¿Acaba de notarnos?», susurró uno de ellos, con la voz tensa por la inquietud. Los demás miraron por las ventanas, conteniendo la respiración. El chico se detuvo justo frente al jeep, inclinó ligeramente la cabeza y los miró con ojos grandes e inocentes. «¿Por qué ustedes parecen leopardos?», preguntó el chico inocentemente. La tripulación intercambió miradas de pánico. «Vete», dijo uno de la tripulación a través de la ventana cerrada del auto. Ella tenía miedo de que el niño se contagiara. El niño se encogió de hombros y se alejó del jeep. Regresó caminando hacia la casa, despreocupado, con su camión de juguete todavía apretado en la mano. Cuando el miembro del equipo colgó el teléfono, el niño pequeño tiró del vestido de su mamá. «Mamá, ¿por qué esas personas afuera parecen leopardos?», preguntó. La pareja salió corriendo. Al ver al equipo en el jeep, sus expresiones se llenaron de repulsión. Pero antes de que pudieran reaccionar, el miembro del equipo que había tocado regresó rápidamente al vehículo y se alejaron a toda velocidad. No pasó mucho tiempo antes de que los CDC llegaran al campamento, su caravana de vehículos levantando polvo mientras entraban. Un equipo de expertos con trajes de protección contra materiales peligrosos comenzó a examinar las lesiones blancas que ahora cubrían a los pacientes de la etapa 1.
Las lesiones eran impactantes, inquietantemente uniformes, una anomalía que sugería que algo antinatural estaba ocurriendo. Al principio, los especialistas de los CDC eran cautelosos pero optimistas. Sospechaban que podría ser Staphylococcus epidermidis, una bacteria relativamente benigna que puede causar infecciones en la piel bajo ciertas condiciones. Eso explicaría la aparición de las lesiones y la rápida aparición de los síntomas. Pero cuando el equipo se adentró más en el campamento, hacia donde estaban los pacientes de etapa 3, sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. Estos pacientes ya no estaban simplemente enfermos. Estaban poseídos. Algunos yacían en el suelo, arañándose la piel como animales salvajes. Otros estaban de pie, con las manos y el rostro convertidos en un grotesco desastre de heridas abiertas. Algunos se desgarraban la carne con movimientos bruscos y frenéticos, impulsados por un deseo incesante de autodestruirse. La escena era tan horrenda que incluso los funcionarios más curtidos del CDC retrocedieron. «Estos no son miembros del personal», murmuró el especialista principal entre dientes. «Esto es algo mucho más...». Antes de que pudiera terminar su pensamiento, un grito rompió el silencio. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los pacientes de etapa 3 se lanzó hacia él, con la furia en sus ojos inconfundible. Sin previo aviso, los demás lo siguieron. Los infectados desgarraron los trajes de bioseguridad, rompiendo el material con una fuerza alarmante. Los guantes fueron arrancados, los cascos arrancados de sus cabezas, dejando a los funcionarios del CDC expuestos y vulnerables. El funcionario del CDC tenía razón. Esto no era un patógeno simple. Esto era el SCP-1121. El SCP-1121 es un protozoo ameboide desconocido con una habilidad mutagénica única que solo se activa cuando se expone a Staphylococcus epidermidis. Epidermidis, una bacteria normalmente inofensiva que se encuentra en la piel humana. Cuando se introduce en otros organismos, el SCP-1121 permanece inactivo. Su ADN comparte genes con varias especies de insectos, pero también contiene genes que no se encuentran en ningún organismo conocido. El SCP-1121 no se reproduce de forma natural y no requiere líquidos para sobrevivir. Una vez que el SCP-1121 interactúa con S. epidermidis, muta la bacteria en SCP-1121-1, una cepa altamente peligrosa, antes de morir. Esto marca el inicio de la infección, la cual afecta al 100% de los expuestos, aunque S. epidermidis normalmente inofensiva para los humanos sanos. El SCP-1121-1 es resistente a todos los antibióticos conocidos y hasta ahora no existe cura para las infecciones causadas por Staphylococcus epidermidis excitaeblis. Los sujetos infectados atraviesan una serie de etapas. Etapa 1. Entre 2 y 5 horas después de la infección, aparecen pequeñas lesiones blancas en la piel, indistinguibles de una infección típica por S. epidermidis, lo que hace probable un diagnóstico erróneo. Etapa 2. Aproximadamente 24 horas después de la etapa 1, las lesiones desaparecen a medida que la infección se propaga más profundamente en la piel. SCP-1121-1 consume el tejido subcutáneo, convirtiéndolo en una sustancia viscosa, lo que causa un dolor insoportable. La piel se vuelve pálida y se descuelga, pareciendo una pérdida de peso extrema. Etapa 3. Los pacientes comienzan a quitarse la piel, a menudo usando las manos, aunque algunos utilizan herramientas. Este proceso parece indoloro debido a la etapa 2 y no es una acción consciente. Cuando la sustancia subyacente queda expuesta, las víctimas se desorientan y se vuelven hostiles hacia los no infectados, por lo que es necesario terminar con ellos antes de que lleguen a esta etapa. SCP-1121-1 se propaga rápidamente durante las etapas 1 y 2, principalmente por contacto con la piel, pero hay evidencia que sugiere que puede propagarse sin contacto directo. Los trajes de protección contra materiales peligrosos son obligatorios al manipular cualquier muestra. Incluso después de la etapa 3, la infección persiste en la piel desprendida y la bacteria permanece activa por un período desconocido. El peligro que representa la piel desechada sigue siendo una amenaza sin resolver. Según el apéndice 1121-01, SCP-1121 fue desenterrado durante una excavación arqueológica en Nuevo México. El arqueólogo que tuvo el primer contacto con el meteorito ahora es considerado SCP-1121-1, paciente 0. En 2 días, la infección se propagó desde el paciente 0 a todo el equipo de investigación y a varios residentes locales. Aunque la contención inicial fue manejada por el CDC, se contactó a la Fundación para solicitar asistencia. El meteorito y el paciente 0 fueron trasladados al sitio de investigación biológica 13 y se despejó un radio de 10 kilómetros alrededor del sitio de excavación utilizando bombas Mark 77. Las únicas colonias conocidas de SCP-1121 fueron recuperadas del meteorito.
El análisis con espectrómetro de masas, utilizando datación por rubidio-estroncio, determinó que la edad del meteorito es de aproximadamente 2.500 millones de años. Se han censurado más detalles sobre las circunstancias exactas que rodean la llegada del meteorito y las acciones del paciente cero. Ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob, como el SCP-420 condición de piel agresiva, para conocer otra anomalía que te hará pensar 2 veces sobre esa mancha extraña en tu piel que creías inofensiva. Ella entró en la cabina de mando como si fuera dueña del cielo. Pilotar un pájaro metálico gigante ya no era solo un trabajo, era arte escénico. La cabina era su escenario, los controles su utilería, y cada despegue, maniobra y aterrizaje era un acto impecable en una obra que solo ella podía dirigir. Mientras se acomodaba en su asiento, echó un vistazo a su copiloto, quien parecía estar practicando su expresión de «soy un piloto seguro de mí mismo». No estaba funcionando. Reprimió una risa y tomó la lista de verificación. «Veamos si nuestro bebé durmió bien anoche», bromeó, marcando los puntos con estilo. «Sistema hidráulico». Listo. ¿Combustible? Lleno, como el tanque de un adolescente en la noche de graduación. Los instrumentos, más brillantes que mi futuro. Su copiloto, tratando de igualar su vibra, añadió, y el clima está tan despejado como mi último chequeo médico. Ella le lanzó una mirada que podría cortar la leche. Los pasajeros fueron subiendo de forma continua, un murmullo de somnolencia matutina llenando la cabina. Ella miró a su copiloto, sus ojos se dirigieron hacia ella y luego rápidamente se apartaron mientras él batallaba un poco con los ajustes del sistema de comunicación. Ella ajustó los diales, sus dedos firmes y seguros. Torre Phoenix, vuelo 217, ¿listos para despegar? Ella habló por su auricular, con un tono tan profesional como siempre. Vuelo 217, ¿tienen autorización para despegar? Respondió la torre entre interferencias. Los motores rugieron al encenderse, un sonido que para ella era más reconfortante que cualquier canción de cuna. Con un suave empuje del acelerador, la bestia bajo ellos se agitó, ansiosa por romper las ataduras de la gravedad. Justo cuando disfrutaban del suave ascenso, la serenidad fue bruscamente interrumpida por el urgente pitido de la consola, una advertencia del sistema de evasión de colisiones. Sus ojos se fijaron en el radar, donde un punto intruso se acercaba rápidamente a su espacio aéreo. Tráfico en trench. Señaló, entrecerrando los ojos al mirar el radar. Su mano se detuvo sobre el control, lista para actuar. El copiloto miró la pantalla. Está en rumbo de colisión. La situación era crítica, ahora necesitaba el control total. Ella extendió la mano hacia el interruptor del piloto automático. Sus movimientos eran rápidos y seguros, pero incluso al apagarlo, el sistema de la consola no respondió. ¿En serio? Exclamó, con un dejo de pánico colándosele en la voz. Lo movió de arriba a abajo de nuevo, con más fuerza y determinación. Los segundos pasaban, cada uno era crucial. Su mirada se dirigió a las luces de la consola. Todas seguían encendidas, burlándose de sus esfuerzos. La pantalla parpadeó de manera ominosa, como si alguna fuerza invisible estuviera jugando con los sistemas de la aeronave. En un último y desesperado intento, ella golpeó la consola con la palma de su mano. El botón finalmente cedió con un clic, casi a regañadientes, y las luces se apagaron una por una. Ahí está. Jadeó ella, sintiendo un alivio que la invadió por un breve instante. Inmediatamente, sus manos volaron hacia el control, agarrándolo con fuerza mientras ejecutaba una maniobra brusca y decisiva. El avión fuera de control pasó zumbando. Su corazón latía con fuerza mientras estabilizaba la aeronave. Eso estuvo demasiado cerca, exhaló su copiloto. Demasiado cerca no cuenta, respondió ella con firmeza, con la atención ya de vuelta en los controles. Ella estabilizó su rumbo, la adrenalina del momento desapareciendo tan rápido como había surgido. Aterrizaron sin más incidentes, las ruedas tocando tierra con soltura adquirida con la práctica. El casi accidente fue registrado oficialmente, pero el archivo digital no mostraba rastro alguno del encuentro. Un fantasma en la máquina. Como si nunca hubiera pasado, observó su copiloto mientras revisaba los registros, excepto que sí pasó, lo corrigió ella en voz baja mientras rodaban hacia la puerta. La puerta de la cabina se abrió y los pasajeros desembarcaron, emocionados por haber llegado sanos y salvos. Ella se quedó en la cabina para registrar los detalles de este roce con el desastre en un informe. El incidente permanecía en sus pensamientos mientras caminaba por el aeropuerto, un rompecabezas que exigía ser resuelto. Pero, con el embarque del siguiente vuelo ya en marcha, se obligó a cambiar de enfoque. Después de todo, nadie había salido herido, ella era una heroína. Mientras entraba con paso firme a la cabina del siguiente avión, los paneles familiares la recibieron como viejos amigos después de un día difícil. Cuando el último de los pasajeros se acomodó, ella inició las revisiones previas al vuelo con un rápido movimiento de las muñecas, fruto de la práctica. Muy bien, veamos si el resto del día puede ser un poco menos agitado, bromeó con su nuevo copiloto, quien respondió con una risa nerviosa. Habían escuchado lo que había pasado en su último vuelo, todos en la aerolínea lo sabían.
Mientras ascendían, todo parecía normal. El cielo estaba despejado y la aeronave zumbaba mientras avanzaba, cortando el aire con facilidad. Sin embargo, cuando se acercaban a Salt Lake City, apareció un invitado no deseado, no en el radar esta vez, sino en su indicador de combustible. La aguja bajó de forma inquietante. Esto no puede estar bien. Murmuró mientras su mirada iba del indicador a sus instrumentos de vuelo. Ella había confirmado visualmente que el tanque estaba a la mitad antes de despegar. Parece que estamos volando con lo último que nos queda. Su copiloto tragó saliva con dificultad, con los ojos pegados a la aguja que caía en picada. «¿Lo reportamos?», dijo ella bruscamente, ya alcanzando la radio. Mayday, Mayday, aquí vuelo 217. Sospechamos una fuga de combustible y requerimos un aterrizaje de emergencia inmediato. La respuesta fue inmediata. La torre de control proporcionó coordenadas para la zona de aterrizaje más cercana, un campo de maíz desierto que parecía más apropiado para espantapájaros que para aviones. Volteando hacia el intercomunicador de la cabina, habló con claridad y autoridad. «Señores, estamos experimentando un pequeño problema técnico con las lecturas de combustible. Como precaución, Vamos a hacer una breve parada no programada. Por favor, permanezcan sentados con sus cinturones abrochados». Un leve pánico recorrió la cabina. Las sobrecargos lo calmaron rápidamente mientras avanzaban por los pasillos, tranquilizando a los pasajeros y revisando cada cinturón de seguridad. Mientras el suelo se acercaba, ella mantuvo la calma, con las manos firmes aunque su corazón latía aceleradamente. El aterrizaje estuvo lejos de ser suave. El avión se sacudió mientras atravesaba el maizal. o algo más. Pero estuvo bajo control. Cada sacudida era un testimonio de su habilidad. Cuando el avión finalmente se detuvo con un chirrido, un pesado silencio envolvió la cabina. Los pasajeros y la tripulación atónitos se quedaron inmóviles. La tensión era palpable. Poco después, el lejano aullido de las sirenas rompió el silencio, haciéndose más fuerte mientras un convoy de ambulancias y camiones de bomberos se acercaba. Ella fue la primera en salir al aire fresco, seguida por el resto de la tripulación y los pasajeros. Sus rostros estaban marcados por el alivio y la incredulidad mientras abordaban en silencio los autobuses de traslado, esperando a que los llevaran a un lugar seguro. Cuando el último de los pasajeros se fue, el equipo de técnicos en tierra rodeó el avión. Una inspección rápida del tanque de combustible reveló la verdad. Estaba tan lleno como cuando salieron de Denver. Ella lo miró perpleja. El equipo de mantenimiento de la aerolínea sugirió una falla en el sensor, una explicación demasiado simple que no la tranquilizó en absoluto. ¿Una falla?, repitió, con un tono escéptico mientras firmaba la documentación necesaria. ¿O algo más? Ella se quedó de pie en medio del campo de maíz, la imponente silueta del avión proyectando una larga sombra bajo el sol de la tarde. Su mente iba a mil, no solo por los acontecimientos del día, sino también por las dudas persistentes sobre lo que realmente estaba pasando con sus vuelos. Algo no está bien. Y no son solo los sensores, murmuró para sí misma. Su siguiente vuelo, unos días después, estaba completamente lleno. La cabina vibraba con el murmullo bajo de los viajeros emocionados y el tintinear de los cinturones de seguridad abrochándose. A mitad del vuelo, mientras los pasajeros estaban acomodados en sus asientos, con los ojos pegados a las pantallas o cerrados descansando, el avión se estremeció. El piloto automático empezó a fallar. En su consola, la trayectoria se desvió inexplicablemente, una desviación silenciosa hacia el peligro. Nos estamos desviando de la ruta. Anunció ella, con voz calmada, pero su mente iba a mil mientras la pantalla de navegación anunciaba un desastre inminente. El avión se dirigía directamente hacia una cadena montañosa que se alzaba como gigantes esperando en emboscada. Sin tiempo para preguntarse el porqué, reaccionó de inmediato, sus manos aferrándose a los controles manuales. «Aguanta», murmuró casi para sí misma, mientras desactivaba el piloto automático con un movimiento decidido. El sistema protestó con una serie de pitidos y clics que sonaban casi como si estuviera en desacuerdo. La aeronave respondió a sus maniobras, aunque de mala gana. Afuera, por las ventanas de la cabina, borrones verdes y marrones de las cimas montañosas pasaban a toda velocidad. Los pasajeros gritaban, los asistentes de vuelo lloraban y su copiloto se orinó encima. Una vez que corrigió el rumbo y estabilizó el avión, la cabina se llenó de un murmullo cauteloso de alivio. Tranquilizó a los pasajeros por el intercomunicador, con una voz que combinaba profesionalismo y calidez. Damas y caballeros, tuvimos un pequeño inconveniente con nuestra navegación, pero les aseguro que su seguridad es mi máxima prioridad y ya hemos retomado el rumbo. De vuelta en tierra, el análisis posterior al vuelo fue menos reconfortante. Los registros de datos, estériles e indiferentes, no mostraban señales de la falla del piloto automático. Según la memoria digital de la aeronave, había sido un vuelo tranquilo y sin incidentes que seguía exactamente su ruta. «No me estoy imaginando cosas», insistió ella durante una reunión informativa con sus superiores. «Algo o alguien está manipulando la aeronave que estoy pilotando», continuó ella con la voz firme a pesar de la tensión creciente.
La llevaron a una oficina elegante y moderna donde la directora de la aerolínea la esperaba. Su expresión era indescifrable, lo que aumentaba la gravedad del momento. Ella tomó asiento frente a él, con la postura rígida, preparándose para el impacto de sus palabras. «He revisado los informes y los registros de datos de tus vuelos», comenzó él, con la voz serena. «Y me preocupa la discrepancia entre tus declaraciones y lo que estamos viendo en los registros». Ella escuchó, apretando la mandíbula con cada palabra. «Cada incidente que reporté sucedió. Hice todo lo posible para garantizar la seguridad de los pasajeros y de la aeronave». Frunció el ceño mientras la miraba al otro lado del escritorio. «Los datos no respaldan tus afirmaciones, sugieren errores en tu juicio. Estamos viendo un patrón aquí que no podemos ignorar». Se le encogió el corazón con cada palabra. La habitación parecía cerrarse a su alrededor. El aire se volvía más denso como si quisiera ahogarla. «Te ponemos en periodo probatorio con efecto inmediato». Cuando se levantó para irse, una mano firme en su hombro la detuvo. 2 oficiales de seguridad estaban a su lado, con expresiones indescifrables. «Por favor, acompáñanos», dijo uno de ellos, con la voz carente de emoción. La escoltaron por la oficina llena de gente, mientras su colega apartaba la mirada y los susurros llenaban el aire como una niebla tóxica. En su casillero, le pidieron que entregara su gafete de seguridad y cualquier material clasificado que tuviera en su poder. Caminando por el pasillo, cada paso se sentía más pesado, como si con cada clic de sus tacones contra el piso duro le arrancaran la carrera y la credibilidad. Justo cuando llegó a la salida, el familiar timbre de su teléfono rompió el pesado silencio. Lo sacó y en la pantalla apareció un mensaje de un número desconocido. «Tú eres el problema. Deja de mentir». Las palabras la golpearon como una bofetada fría, dejándola paralizada. Su mente daba vueltas. ¿Alguien estaba orquestando estos eventos? ¿La estaban poniendo en la mira? ¿Pero por qué? Después de su escalofriante salida de la sede, el bullicio habitual de la vida pareció apagarse a su alrededor, dejándola en una burbuja de silencio inquietante. Mientras caminaba a casa, revisó su teléfono y se dio cuenta de que ya no era un aparato confiable. Los mensajes que eran para su hermana sobre ponerse al día con un simple café se transformaron en teorías conspirativas salvajes sobre vigilancia gubernamental en su late. Los correos electrónicos a sus amigos sobre planes para el fin de semana se convirtieron en divagaciones sobre extraterrestres espiando su brunch. Este teléfono está poseído, murmuró medio esperando que le respondiera con una carcajada. A la mañana siguiente, los noticieros nacionales hicieron su agosto con la saga de la piloto desquiciada, transmitiendo su torpe vuelo acompañado de un espectáculo psiquiátrico. Especulación. Ver cómo su reputación se desplomaba en la televisión en vivo fue de todo menos agradable. «Al menos tomen mi mejor ángulo», murmuró ella frente a la pantalla, su situación oscilando entre un thriller y una mala comedia. En un raro momento de silencio, sonó su teléfono. Una vez más, era un número que no reconocía, pero por pura curiosidad, la piloto deshonrada decidió contestar. Un periodista de investigación estaba del otro lado de la línea. Sonaban sinceros y sorprendentemente normales. He estado siguiendo tu historia y algo no cuadra. Creo que te tienen en la mira», explicó él. Una oleada de alivio la invadió. Finalmente, alguien dispuesto a escuchar. Ansiosa por compartirlo todo, comenzó a contar su historia, las palabras saliendo en un torrente desesperado. Pero a mitad de la frase, se dio cuenta de que él seguía hablando, completamente ajeno a sus respuestas. Una mirada rápida a su teléfono le heló el corazón. El icono de silencio la miraba fijamente, burlándose de ella. «¿En serio?», exclamó, mientras sus dedos apretaban furiosamente la pantalla, tratando de quitar el silencio. El teléfono se negaba tercamente a cooperar. Sus intentos de comunicarse eran frustrados por el dispositivo inflexible. «Ahora sí me escuchas», medio gritó, la frustración desbordándose mientras le picaba a su traicionero teléfono. Pero no servía de nada, su dispositivo parecía haberla traicionado. El periodista, completamente ajeno a su batalla tecnológica, terminó la llamada. «Investigaré más a fondo y te contactaré de nuevo. Vamos a resolver esto». Lo prometió. Luego la línea se cortó. Ella se quedó ahí, sola, gritándole a un aparato que no respondía. Frustrada y más aislada que nunca, vio la verdad. Cada camino digital estaba manipulado, cada línea intervenida, cada mensaje distorsionado. En un mundo donde su voz era silenciada por cables y ondas, recurrió a sus últimos aliados confiables, pluma y papel. Se atrincheró en su departamento durante días, rodeada de paredes cubiertas con notas y recortes de periódico, hilos rojos tejiendo una red entre puntos que solo ella podía conectar. Su mano se movía rápidamente sobre el papel, registrando cada detalle, sus vuelos, las fallas del sistema, los informes manipulados. Si el mundo digital era el campo de batalla, lo analógico era su espada. Empacando su auto y fortaleciendo su determinación, sostuvo con fuerza el sobre lleno de sus papeles, su verdad, lista para ser enviada al otro lado del país.
En la oficina de correos local, las puertas automáticas emitieron un sonido de bienvenida, ofreciéndole un breve momento de consuelo en el aroma familiar de papel y tinta. Mientras hacía fila, sosteniendo el sobre como si fuera un artefacto precioso, sus ojos se fijaron en los carteles que cubrían las paredes. Cada uno presumía de entregas más rápidas e integración digital sin complicaciones. Su mirada se quedó fija en un cartel que celebraba los sistemas totalmente automatizados de la oficina de correos. Seguro y eficiente, proclamaba con orgullo. Un escalofrío recorrió su columna. ¿Seguro para quién? La pregunta retumbaba en su cabeza mientras una cruda revelación la golpeó, tan clara como la turbulencia que una vez casi la derriba. Enviar su sobre por correo no lo haría llegar a Nueva York. Lo sumergiría en un vacío digital. Ella giró sobre sí misma. El chirrido de sus zapatos rompió el silencio como una sirena. Al salir al aire de la mañana, murmuró para sí misma: si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú mismo. Con la decisión tomada, inició su viaje a través del país, el sobre crucial asegurado a su lado como un delicado copiloto. Los problemas comenzaron de inmediato. A las afueras de la ciudad, el sistema de navegación de su auto dejó de funcionar, posiblemente saboteado por las mismas fuerzas que intentaba exponer. Cambió a mapas de papel, que ondeaban caóticamente con la brisa que entraba por las ventanas bajadas. Mientras los kilómetros pasaban, su radio alternaba entre estática y fragmentos de rock clásico, y cada letra de canción ahora tenía un matiz siniestro. Cada vez que respires, cada movimiento que hagas, te estaré observando, canturreó una voz desde las bocinas, transformando el viejo éxito en una amenaza escalofriante. Su teléfono resultó igual de poco confiable. Cada intento de llamada acababa en llamadas cortadas o un silencio inquietante, como si sus súplicas fueran devoradas por el vacío. Frustrada, arrojó el teléfono al asiento del pasajero, donde cayó boca abajo, abandonado. Llegó a Nueva York cansada pero decidida, su vehículo salpicado con la mugre de 1000 millas. El auto se detuvo con dificultad frente al imponente edificio de vidrio de la oficina del periódico. Al entrar al vestíbulo, la ráfaga de aire fresco hizo poco para calmar sus nervios de punta. Se acercó a la recepción, enfrentando la última barrera, una secretaria cuya sonrisa era tan forzada como el chongo meticulosamente peinado de su cabello. «Necesito ver al periodista, es sobre una historia en la que está trabajando», dijo ella con voz áspera por el largo viaje. «Lo siento, sin una cita previa», comenzó la secretaria, con un tono despectivo que señalaba el final de la conversación. Impulsada por la desesperación, extendió el sobre gastado. «Por favor, asegúrese de que él reciba esto, es importante». La secretaria tomó el sobre con una expresión neutral, sin revelar nada en su mirada. «Veré qué puedo hacer». Su súplica quedó flotando en el aire. Ella esperaba con la urgencia de su misión y las incontables millas que le había tomado llegar hasta aquí. Cruzó la calle y se metió en una pequeña cafetería, de esas que parecían intactas ante el torbellino de su crisis. Pidió un café, negro, sin azúcar, y se colocó junto a la ventana, con la mirada clavada en el edificio del periódico al otro lado de la calle. El vapor de su café cubrió momentáneamente su rostro, creando un breve respiro mientras observaba el ir y venir en el edificio. Cada persona que entraba o salía del edificio le ponía los nervios de punta, su corazón atrapado entre la esperanza y la desesperación con cada momento que pasaba. Mientras sostenía su café, el calor en sus manos contrastaba fuertemente con la frialdad de la porcelana y pensaba en el destino de su historia. ¿Estaba destinada a iluminar la verdad o a disolverse en el abismo digital? Su café se enfrió mientras el tiempo se alargaba. Cada minuto amplificaba su ansiedad. ¿Y si el periodista no le creía? ¿Y si ya era demasiado tarde? La duda la carcomía, pero era la desesperación lo que la mantenía firme. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa, apostándolo todo en esta última jugada. De repente, la relativa calma de la mañana fue brutalmente interrumpida por un fuerte estruendo, un sonido tan penetrante que cortó el zumbido habitual de la ciudad. Volteó la cabeza hacia el sonido, justo a tiempo para ver una explosión que surgía desde la planta baja del edificio del periódico. Las ventanas se rompieron, lanzando vidrios como lluvia letal sobre la acera. En un instante, se olvidó de su café. La taza cayó al suelo y se rompió sin que ella lo notara mientras salía corriendo del café. La escena afuera era el caos encarnado. La gente salía del edificio, con expresiones marcadas por el terror y la confusión. Algunos tenían heridas, su ropa estaba chamuscada y su piel manchada de hollín y sangre. Ella se acercó a un transeúnte, un hombre que se sujetaba el brazo, con el rostro petrificado por la conmoción. ¿Qué pasó? Ella exigió. La computadora de un periodista simplemente explotó ahí mismo en su escritorio. Nunca había visto algo así. Tartamudeó, con la voz tan temblorosa como sus manos.
Su corazón se hundió al ver cómo las llamas consumían el edificio, con humo espeso elevándose hacia el cielo y oscureciendo la mañana clara. En algún lugar ahí dentro, su verdad meticulosamente documentada, se estaba convirtiendo en cenizas. El periodista que se había puesto en contacto con ella, quien podría haberle ayudado a cambiar el rumbo, ahora probablemente era otra víctima en una serie de calamidades que la habían perseguido. Ella se quedó ahí, entre la multitud que huía, clavada en su lugar, mientras los camiones de bomberos llegaban a toda velocidad, sus sirenas un lamento fúnebre en el caos de la mañana. El calor del incendio le calentaba el rostro. Mientras el edificio ardía, también lo hacían sus esperanzas. Esta cosa, fuera lo que fuera, no solo había saboteado su carrera, sino que ahora había destruido su última oportunidad de demostrar su cordura e inocencia. Mientras las llamas se reflejaban en sus ojos llenos de lágrimas, supo que esto era más que una tragedia personal. Era una guerra, y estaba lejos de terminar. Esta entidad particularmente formidable llegaría a ser conocida como SCP-4532. Este disruptor digital anómalo ha sido designado por la Fundación como una anomalía de clase Keter. Esta clasificación indica no solo su dificultad para ser contenido, sino también la amenaza extrema que representa para la seguridad global debido a su naturaleza invasiva y omnipresente. La estrategia de contención para SCP-4532 implica protocolos de aislamiento rigurosos. Es altamente contagioso a través de canales de comunicación tanto radiales como electrónicos, por lo que es necesario que todo el equipo de investigación relacionado se almacene en jaulas de Faraday para evitar cualquier comunicación externa. Hemos implementado una supervisión integral en todas las redes de la Fundación que han tenido contacto con SCP-4532 con sistemas de detección especializados instalados en los principales centros de banda ancha de Internet a nivel mundial para vigilar y potencialmente interceptar su propagación. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, aún no hemos descubierto un método efectivo para neutralizar el SCP-4532. Nuestro enfoque actual sigue siendo aislar los dispositivos limpios e investigar posibles filtros que puedan bloquear las comunicaciones del SCP-4532. Sin embargo, implementar tales soluciones a gran escala presenta desafíos logísticos significativos. El SCP-4532 se manifiesta como una señal AM de alta frecuencia y alta entropía, operando en una portadora de baja amplitud alrededor de los 3 terahercios. Esto lo hace increíblemente esquivo, detectable solo con instrumentos altamente precisos. La anomalía explota las comunicaciones electromagnéticas creadas por el ser humano, como las ondas de radio, líneas telefónicas e Internet de banda ancha, actuando como una inteligencia distribuida y sapiente. Funcionalmente, SCP-4532 utiliza dispositivos digitales interconectados como pseudoneuronas, formando una red vasta y en rápida expansión. Esta red ha crecido hasta superar la capacidad de procesamiento del cerebro humano, facilitando un ciclo autosustentable de crecimiento e infiltración. Las brechas significativas incluyen una intrusión no autorizada en el Pentágono en 2022, facilitada por un exploit adquirido a través de un foro de la Darknet por una suma considerable en Bitcoin. La anomalía también ha influido en los sectores financieros, controlando cantidades significativas de criptomonedas e impactando a grandes empresas como Starlight Enterprises al alterar las cotizaciones bursátiles. Más recientemente, se ha detectado la actividad de SCP-4532 en comunicaciones de la red de espacio profundo de la NASA e incluso en señales que regresan de misiones interplanetarias como New Horizons. Esto sugiere no solo un impacto terrestre, sino potencialmente extraterrestre, lo que complica nuestros esfuerzos de contención ya que extiende su alcance más allá de la Tierra. El desafío constante con SCP-4532 radica en su capacidad para imitar e integrarse perfectamente en las comunicaciones generadas tanto por humanos como por máquinas. Cada avance en la tecnología potencialmente sirve como un nuevo vector para sus operaciones, convirtiéndolo en una amenaza sin precedentes en nuestro mundo cada vez más digital. Empezarás con casos sin resolver, le dice el jefe de policía al detective que acaba de llegar para su primer día en la comisaría. Tenemos más que suficiente para mantenerte ocupado, así que ve a los archivos y comienza. El nuevo detective está ansioso por encargarse de estos crímenes sin resolver. Resolver los casos pasados por alto y olvidados desde hace mucho tiempo es una de sus especialidades y le da mucha alegría resolver los acertijos que nadie más ha podido. El detective se dirige a una parte de la estación de policía que no parece muy transitada, donde encuentra la puerta marcada como archivo. Dentro de la habitación, el aire es rancio, y cuando el detective deja su bolso sobre una mesa, una densa nube de polvo se levanta y lo hace estornudar. Saca la lista de casos en los que se supone que debe estar trabajando y se dirige a un estante que contiene filas y filas de cajas de evidencia. Toma una de las cajas y comienza a revisar los archivos que hay dentro.
Está llena de informes policiales, declaraciones de testigos, fotos de la escena del crimen e incluso algunas pruebas. Pasan horas mientras el detective revisa su lista, buscando en caja tras caja, informe tras informe. Descubre que es mejor hacer primero un repaso superficial y ver si algo le llama la atención antes de profundizar y empezar a revisar los detalles. Cuando baja la última caja de su lista de casos que el jefe le pidió revisar, nota algo. En lo alto de un estante, entre muchas cajas de cartón idénticas, hay lo que parece ser una maleta de cuero. No puede evitar preguntarse qué hace eso aquí en los archivos. ¿Será una pieza de evidencia de otro caso que se quedó aquí por alguna razón? ¿O acaso alguien simplemente olvidó su bolso después de terminar de revisar los archivos viejos? Sea cual sea la razón por la que está aquí, él tiene un trabajo que hacer, y investigar este bolso no está en su lista. Pero por otro lado, sabe que no podrá concentrarse hasta saber qué es esta bolsa y qué hay dentro. Se permitirá echar solo un vistazo rápido y luego volverá al trabajo. El detective regresa al estante con la bolsa. Parece que ha estado aquí por mucho tiempo. Hay una capa de polvo cubriéndola tan gruesa como la de cualquier otra cosa en la habitación. La baja y sopla el polvo de la bolsa. La desabrocha y dentro encuentra una carpeta. Es solo otro informe, pero ¿qué hace aquí? Tal vez un día se quedaron sin cajas y alguien decidió usar un maletín viejo en su lugar. El detective saca la carpeta y la abre. Tal como sospechaba, es otro informe de caso. Sin embargo, es solo una hoja con varias fotografías sujetas a ella con un clip. Él quita las fotos del informe y empieza a revisarlas. Parece que están numeradas en orden. La primera foto muestra un desorden de líquido rojo y pedazos de lo que podría ser carne o hueso. Las siguientes dos muestran varios ángulos de un cadáver gravemente mutilado. Sin embargo, ha sido tan violentamente destrozado que la víctima apenas es reconocible como un ser humano. El detective vuelve a sujetar las fotos al informe con un clip y lo guarda de nuevo en el maletín. Si este asesinato solo tiene una página de pruebas con la que trabajar, entonces lo está clasificando como un caso para revisar después de que literalmente todo lo demás en la sala esté resuelto. El detective regresa a la última caja que estaba revisando y comienza a hojear los expedientes de los casos otra vez. Pero algo sobre ese maletín de cuero y las fotos que hay dentro no puede sacarse de la cabeza. Tal vez haya algo ahí. Sin siquiera darse cuenta, de repente está de pie frente al maletín otra vez. Saca el informe y empieza a revisar las fotos una vez más. De nuevo, ve el cadáver desfigurado desde diferentes ángulos, pero la cuarta foto es completamente diferente. Esta muestra lo que parecen ser los pies de alguien, pero están en el aire, como si hubieran saltado y tomado una foto de sus zapatos. También hay algo mal con la foto, una especie de decoloración extraña alrededor de los bordes. Parece que ocurrió un error en el proceso de revelado. ¿Por qué estaría esto en un expediente? Está despertando su curiosidad. Pero no, realmente no debería estar perdiendo el tiempo en esto, no en su primer día en un nuevo trabajo. El detective vuelve a poner todo en el maletín y lo coloca de nuevo en el estante donde lo encontró antes de decidir dar por terminado el día. Esa noche descubre que no puede dormir. El detective sigue viendo el rostro desfigurado cada vez que cierra los ojos. ¿Y por qué la foto de los pies flotando? ¿Qué significa todo esto? Su mente va a 1000 por hora, tratando de darle sentido a todo. Para cuando suena la alarma, el detective se da cuenta de que no ha dormido nada. Más tarde esa mañana, el detective está de nuevo en la oficina del jefe. El jefe le dice que se ve fatal y le pregunta si el trabajo ya lo está afectando. El detective sí se ve terrible y algo en la habitación lo está poniendo muy incómodo. El techo se siente demasiado bajo, como si hubiera bajado unos 30 o 60 centímetros desde la última vez que estuvo aquí. También está muy oscuro. ¿Quién puede trabajar en una habitación tan oscura? Se pone de pie y pregunta si puede encender más luces, y antes de que el jefe pueda responder, él enciende más. El jefe entrecierra los ojos por las luces fluorescentes que se encienden y le dice al detective que vuelva al trabajo y que se asegure de dormir un poco esa noche. Si no puede, entonces tal vez este trabajo no sea para él. El detective regresa al archivo para retomar donde lo dejó el día anterior y vuelve a revisar los expedientes de su lista. Pero, por supuesto, ese maletín de cuero siempre parece estar justo en su campo de visión, llamándolo, rogándole que descubra sus secretos. Eso es, piensa el detective, no tiene opción, tiene que saber qué está pasando con este expediente. Vuelve a bajar el maletín, abre el informe y empieza a revisar las fotos otra vez. 3 fotos de un cadáver asqueroso, listo, foto 4 mostrando los pies de alguien, nada nuevo ahí. Ahora es momento de ver finalmente el resto. La quinta foto es similar a la cuarta, pero los pies de la persona parecen estar un poco más cerca del suelo. Espera un minuto, ¿están en orden inverso? Él mira la siguiente.
En esta no hay nadie. Es una foto de una mesa y parece que hay algo escrito en ella, pero la escritura es muy pequeña. Se acerca y entrecierra los ojos, pero aún así no puede distinguirlo. Corre hacia su propia mochila y busca hasta que encuentra lo que estaba buscando. Una lupa. Regresa a la foto y con la lupa finalmente puede leer lo que está escrito. Está arriba de ti. Levanta la cabeza rápidamente y mira hacia arriba. Pero no hay nada ahí. Se ríe para sí mismo. Por supuesto que no hay nada ahí. Quizá el jefe tenga razón. Tal vez algo realmente le está afectando y no está hecho para este trabajo. Pero aún así, necesita aprender más. Él mira la séptima foto. Ahora ve que tenía razón. Definitivamente están en orden cronológico inverso. En la siguiente foto, ve a quien tomó las fotos acercándose a la mesa en la habitación. En la 10ª foto, los ve pasando por una puerta. En la 11ª, los ve abriendo la puerta de la habitación. Finalmente, llega a la última foto. Es una foto de la puerta cerrada de la habitación. Hay algo escrito en la puerta, y el detective apenas puede creer lo que está viendo cuando lo lee. En la puerta se lee, archivos. El detective salta y da la vuelta, pero la habitación está vacía. No hay nadie aquí más que él. ¿Qué está pasando? ¿Es algún tipo de broma? Toma el informe al que estaban adjuntas las fotos. Debe haber algunas respuestas ahí. El papel parece ser un informe policial estándar que se llenó tras el descubrimiento de un homicidio. En la parte superior de la página aparece la dirección donde ocurrió el asesinato. Es el mismo lugar donde está ahora, la dirección de la comisaría. Junto a ella está la fecha. Pero es imposible, la fecha es la de hoy. Los archivos pueden guardar secretos inimaginables, y muchos de ellos suelen ser bastante peligrosos, como cualquiera que conozca la Fundación SCP ya lo sabe bien. Rara vez el peligro es el propio expediente del archivo, pero ese es exactamente el caso con el SCP-767, una serie mortal de fotos de escenas del crimen que no son para nada lo que parecen. SCP-767 es la designación para una serie de objetos anómalos que fueron recuperados de los propios archivos de un departamento de policía. Incluyen una serie de 12 fotografías Polaroid que han recibido la designación SCP-767 del 1 al 12 y que parecen ser la fuente de las propiedades anómalas que rodean a los objetos. Cada fotografía está etiquetada del 1 al 12 en la esquina inferior izquierda, aunque parecen estar etiquetadas en orden cronológico inverso. Cuando se ven en orden inverso, es decir, comenzando con la foto etiquetada como 12, las fotos muestran una perspectiva en primera persona de alguien entrando a una habitación y examinando una mesa. La mesa tendrá escritura sobre ella, la cual alterna entre las iteraciones de SCP-767 y dirá, ya sea, está sobre ti, o en el techo, escrito con una sustancia roja que parece ser sangre fresca. Las siguientes fotos continúan siendo desde una perspectiva en primera persona y mostrarán a la persona que toma las fotos siendo levantada en el aire sobre la mesa, con volutas de humo negro visibles alrededor de los bordes del encuadre que, a primera vista, parecen problemas de revelado fotográfico o daño en la imagen. Las últimas 3 fotos muestran un cadáver reciente que ha sido tan mutilado por laceraciones que es completamente irreconocible, mientras que la última foto muestra un cuerpo que parece haber sido prácticamente licuado de alguna manera, con sangre y vísceras esparcidas por toda la habitación. El origen de estas fotos es desconocido, y no se sabe si realmente fueron tomadas o simplemente se manifestaron de alguna manera. Cuando las fotos se llevan a un nuevo lugar y se dejan ahí durante una semana, cambiarán para reflejar una habitación dentro del edificio donde se encuentran, y la persona retratada en las fotos será la imagen de la última persona que experimentó los aterradores efectos de la foto. Más adelante hablaremos sobre cuáles son esos efectos. La capacidad del SCP-767 de cambiar según la ubicación en la que se encuentra también está presente en el SCP-767 13 y 14, que son el informe policial y el maletín de cuero marrón que siempre acompañan a las fotos. El informe policial tiene una dirección y una fecha en la parte superior. Ambas cambiarán de alguna manera para reflejar la fecha y ubicación actual del SCP-767, mientras que el maletín de cuero tiene un monograma dorado. Este cambiará al nombre del dueño o jefe de la estructura en la que se encuentra. Pero eso dista mucho de ser el final de las propiedades anómalas del SCP-767. Las personas que están expuestas a las fotografías experimentarán una amplia gama de efectos que dependen de qué tan lejos miren en la serie de fotos. Aquellos que ven el SCP-767 1 al 3 reportarán no sentir ningún efecto especial, aparte de la reacción normal que uno tiene al ver un cadáver gravemente mutilado, y la mayoría describe las fotos como extrañas o perturbadoras.
Sin embargo, aquellos que ven las fotos etiquetadas del 4 al 6 normalmente reportarán que han desarrollado sentimientos de claustrofobia, y muchos también mencionan haber adquirido una nueva oleada de nictofobia, es decir, miedo a la oscuridad, o más específicamente, miedo a que ocurran cosas malas en la oscuridad. Estos miedos también variarán en intensidad dependiendo de cuántas de las fotos hayan sido vistas. Los sujetos que estuvieron expuestos a la séptima, octava y novena foto sentirán un deseo abrumador de inspeccionar el techo, y la mayoría son observados volteando la cabeza hacia arriba inmediatamente después de leer lo que está escrito en la mesa de la foto. En entrevistas posteriores, los sujetos han descrito la sensación como instintiva o como si alguien les hubiera gritado las palabras a modo de advertencia. Después de esto, el sujeto experimentará una sensación de ser observado y usualmente reportará escalofríos persistentes. Aquellos que ven las últimas 3 fotos parecerán sufrir un efecto de parálisis inducida por el miedo cuando intenten alejarse de las fotos. Una masa oscura, negra y efervescente comenzará a formarse en el techo directamente sobre el sujeto, la cual ha sido designada como SCP-767-15. Sin embargo, la presencia de esta masa solo ha sido reportada por testigos presenciales, ya que no aparece en grabaciones fotográficas ni de video. Tentáculos del material gaseoso descenderán desde la masa y agarrarán al sujeto afectado, levantándolo en el aire antes de atacarlo violentamente. El sujeto sufrirá profundas laceraciones cuando los tentáculos lo corten antes de destruirlo por completo, dejándolo como poco más que un charco de sangre y pedazos de carne. La naturaleza de esta nube oscura de gas, de dónde proviene o por qué actúa de esta manera, es actualmente desconocida, y los intentos de detenerla, una vez que ha atrapado a su víctima, solo han llevado a que quienes intervienen sean apartados por una fuerza poderosa, mientras que todas las armas atraviesan la masa sin causarle daño alguno. Desde su descubrimiento por parte de la Fundación SCP, se han identificado múltiples casos sin resolver de víctimas que parecen haber sufrido destinos similares, y las investigaciones para determinar si están relacionados con SCP-767 y la entidad 767-15 continúan en curso. Las fotos SCP-767-1 a 12 deben mantenerse dentro del informe SCP-767-13, el cual a su vez se guarda dentro del maletín de cuero marrón SCP-767-14, y todo el grupo se mantiene en un centro de contención segura de objetos peligrosos de la Fundación SCP. Debido a lo poco que entendemos sobre su naturaleza u origen, la totalidad de los objetos anómalos que conforman el SCP-767, incluyendo a la entidad SCP-767-15, han sido clasificados como Euclid, y cualquier acceso a los objetos requiere autorización por escrito de al menos un administrador de sitio de nivel 4. El SCP-767 puede que no sea el expediente más peligroso del archivo de la Fundación SCP, pero puede que sí sea el archivo literal más peligroso. Sin embargo, hay muchos otros objetos sorprendentemente peligrosos que pueden afectarte de maneras que nunca esperaste, como el SCP-1875, el autómata de ajedrez antiguo que es capaz de efectos tan poderosos que tienes que verlos para creerlos. Un bombero está corriendo por un edificio de departamentos en llamas. El aire está cargado de humo negro mientras los escombros en llamas caen a su alrededor. En medio del caos, se ha separado del resto de su equipo. Probablemente ellos ya salieron de la estructura, y por las condiciones, él también debería hacerlo. Pero justo cuando el bombero se da la vuelta para bajar las escaleras, escucha algo. Se escuchan gritos que vienen de una habitación al final del pasillo. El bombero corre hacia la puerta, definitivamente hay alguien adentro. Puede escuchar su voz mientras piden ayuda. «Ya voy», grita el bombero, pero cuando intenta abrir la puerta, no se mueve. Retrocede y lanza su cuerpo contra la puerta, una y otra vez hasta que finalmente la puerta se abre de golpe. Una ola de calor y humo golpea al bombero, pero puede ver quién está pidiendo ayuda. Ahí, al otro lado del cuarto, escondida a medias debajo de la cama, hay una niña. Ella está abrazando un conejo de peluche y llorando de miedo. El bombero da un paso hacia ella, pero puede sentir que el piso empieza a ceder y tiene que retroceder. Nunca soportará su peso. Necesitará que la niña gatee hacia él. Es su única oportunidad. Le hace señas a la niña para que vaya hacia él mientras más escombros en llamas caen del techo. La niña empieza a gatear hacia él, despacio al principio, pero luego más rápido. Está a punto de llegar a él cuando se escucha un fuerte crujido. El bombero solo puede mirar mientras el piso se derrumba bajo la niña y ella cae. Pero de repente se detiene. El bombero no lo puede creer. Su camisa se ha atorado en una tubería dañada y ella queda colgando en el aire mientras su conejo de peluche es devorado por las llamas abajo. El bombero se estira hacia la niña mientras ella extiende su mano hacia la de él. Ambos se estiran lo más que pueden, solo un poco más. Casi se tocan, casi lo logran.
Justo cuando sus dedos se tocan, el resto del piso cede y ambos caen. Afuera, varios equipos manejan mangueras y luchan contra el incendio tratando de contener el fuego, que rápidamente se está saliendo de control. Se escucha un grito de uno de los equipos, y los hombres empiezan a correr mientras una gran parte del edificio se derrumba. ¿Había alguien todavía ahí dentro? ¿Dónde está John? El jefe de bomberos le pregunta a cualquiera que encuentra, pero nadie lo ha visto. Justo en ese momento, en la entrada del edificio, aparece una figura, recortada contra las llamas. Es John. Sale del edificio en llamas, su traje parece completamente derretido por el fuego. De alguna manera, sigue vivo. Pero está solo. Mientras los otros bomberos corren a ayudarlo, parece que está aturdido. Le preguntan qué pasó, si hay alguien más adentro que todavía pueda salir, pero él solo puede mirarlos fijamente. Unas semanas después, John está sentado en la estación de bomberos. Sus compañeros todavía no pueden creer que haya salido ileso de ese infierno. Pero aunque el fuego milagrosamente no tocó su cuerpo, parece haber dejado una huella de otras maneras. Una vez más, está sentado en una mesa con numerosos papeles esparcidos frente a él. Uno de los otros bomberos de su equipo empieza a molestarlo por estar trabajando en uno de sus proyectos otra vez. ¿Qué es esta vez? Está haciendo su presupuesto mensual otra vez, revisando los estados de cuenta de su tarjeta de crédito en busca de cargos fraudulentos. John está trabajando en su plan de jubilación, de hecho. Ese incendio quizá le mostró que la vida puede ser muy corta, pero también le enseñó que es importante poner tu vida en orden para que el tiempo que pases en este mundo valga la pena. El bombero se ríe de la nueva responsabilidad financiera de John cuando la campana empieza a sonar. No más bromas, es hora de equiparse y salir. Los bomberos llegan a otro gran incendio estructural. Un hombre que sale corriendo del edificio les dice entre toses que todavía hay gente adentro. Los bomberos no dudan y entran al edificio. Buscan en el segundo piso y ven una puerta de la que sale humo por debajo. John revisa la puerta para ver si está caliente y levanta el pulgar. Abren la puerta y entran. El humo es tan denso que ninguno de los dos puede ver casi nada. Pero entonces, a través del humo, ven algo. Una mujer está tirada en el suelo. Ambos se acercan a ella cuando una viga cae del techo. Ambos saltan para apartarse, y el bombero apenas logra escapar de ser aplastado. Se levanta y pregunta si John está bien, pero no hay respuesta. Rápidamente mira a su alrededor, pero no puede verlo. Es como si simplemente hubiera desaparecido. Pero no hay tiempo para averiguar qué pasó. Levanta a la mujer y tose mientras la carga. Ella sigue viva. Cuando el bombero sale del edificio con la mujer, ella parece haber recuperado completamente la conciencia. El jefe se acerca a ellos, pero el bombero solo puede negar con la cabeza, como diciendo que John no lo logró esta vez. La mujer que fue rescatada del incendio está en el hospital. Los doctores apenas pueden creerlo, pero ella les dice que está bien, y las radiografías de sus pulmones muestran que no hay absolutamente nada malo. Es como si no la hubieran sacado de un edificio donde murieron varios civiles y bomberos. El doctor le dice que tendrán que hacerle un par de pruebas más, pero si esas salen bien, entonces no ve ninguna razón para retenerla. Sin embargo, cuando está saliendo de su habitación, se detiene y se vuelve hacia ella para decirle una última cosa. Tiene algunas visitas. La mujer parece confundida. Cuando el doctor sale de la habitación, un grupo de varias personas con trajes negros entra. Parecen agentes del FBI o la CIA, pero no tienen ninguna placa. Buenas tardes, señora. Somos de la Fundación SCP. Hemos estado buscándola. Mientras los agentes de la fundación ponían bajo custodia a esta joven, los investigadores ya estaban preparando una celda de contención para ella. Una vez que llegó ahí, tendría un nuevo nombre, SCP-069. Esta anomalía es una entidad humanoide, aunque su apariencia exacta puede variar drásticamente gracias a su extraña habilidad. Cada vez que SCP-069 se queda solo con el cuerpo de una persona recién fallecida, 069 adquiere su apariencia exacta. Y no solo SCP-069 se verá como el individuo recién fallecido, también adoptará sus gestos físicos, su voz e incluso sus patrones de habla, permitiéndole verse y sonar exactamente como la persona que acaba de morir. En el mismo momento en que comienza a imitar a la persona, el cadáver también desaparecerá mediante un proceso que los investigadores de la Fundación aún no comprenden. El cuerpo desaparece sin dejar rastro, dejando solo a la nueva instancia de SCP-069 viva y en buen estado en su lugar. Este doble será prácticamente indistinguible del original, incluso las pruebas de ADN y huellas dactilares coincidirán con las del original. Los amigos y la familia no tendrán idea de que una entidad anómala ha tomado su lugar, ya que además de adquirir todas las cualidades físicas de la persona fallecida, SCP-069 también obtendrá su conocimiento y recuerdos.
Actuarán exactamente como lo hacía la persona, con solo una diferencia que los distingue. Quienes estén cerca de SCP-069 en los días y semanas posteriores a su transformación, notarán que la persona de repente empieza a expresar un fuerte deseo de poner su vida en orden, y esa frase vaga puede referirse a todo tipo de tareas. Estas pueden incluir resolver obligaciones pendientes en su vida, ya sean personales, como devolver un favor, o financieras, como saldar deudas o hacer planes de vida a largo plazo, como abrir cuentas de retiro y actualizar su testamento. También suelen hacer esfuerzos por visitar a familiares lejanos o distanciados, reavivar amistades que han dejado de lado, u otros actos para cerrar ciclos del tipo que se acumulan a lo largo de la vida y que a menudo se posponen hasta que es demasiado tarde. SCP-069 parece no retener ningún conocimiento de sus imitaciones anteriores y no llevará recuerdos ni habilidades de una instancia a otra, fuera del único deseo recurrente de arreglar las cosas en la vida de su nueva forma. Cuando se le ha preguntado a una entidad identificada como SCP-069 por qué está adoptando este nuevo comportamiento, afirma no tener motivos ocultos, además de un deseo abrumador de arreglar su vida, ya que, después de todo, nunca se sabe cuándo podría ocurrir una lesión o muerte imprevista. El propio SCP-069 experimenta dolor, lesiones y muerte, igual que un ser humano normal, pero esas similitudes terminan en el momento exacto en que expira. Cuando SCP-069 muere, su cuerpo se descompone rápidamente, convirtiéndose en polvo casi al instante. La Fundación ha intentado preservar su cuerpo, o al menos retrasar la descomposición rápida, pero hasta ahora todos los intentos han fallado. Después de haber muerto, SCP-069 se manifestará de nuevo en el lugar de la muerte humana más reciente, sin importar la proximidad al sitio donde murió el SCP-069. No parece haber ninguna limitación de distancia para esta habilidad, y el salto más grande que la Fundación ha registrado fue hasta el lugar de una muerte ocurrida a 675 kilómetros de donde murió su forma anterior. Esta anomalía apareció por primera vez en el radar de la Fundación SCP después de que agentes de campo se enteraron de un bombero que aparentemente sobrevivió milagrosamente a un incendio extremadamente mortal en un edificio, el cual cobró la vida de otros 2 bomberos y 11 civiles. El bombero salió del edificio ileso, a pesar de que su traje y equipo sufrieron un daño tal que su portador no debería haber podido sobrevivir. Aproximadamente 3 semanas después, el mismo bombero respondió a otro gran incendio en un edificio. Se perdió dentro de una habitación llena de humo y se presumió que había muerto, a pesar de que su cuerpo nunca fue recuperado. Una sola civil fue rescatada, y al igual que el bombero, parecía ilesa, algo prácticamente imposible, dadas las condiciones extremadamente cargadas de humo de las que fue salvada. Un equipo de contención de SCP, la Fuerza de Tarea Móvil Chi-3, también conocida como los Ladrones de Cuerpos, fue enviado al hospital donde ella se estaba recuperando al día siguiente, y SCP-069 fue identificado y puesto bajo custodia de la Fundación por primera vez. Sin embargo, contener esta anomalía en particular resultaría bastante complicado, especialmente cuando sus habilidades no se comprendían completamente. Varios años después de su captura inicial, un guardia asignado a la celda de SCP-069 fue asesinado durante una brecha de contención por otro SCP, y la proximidad del cadáver del guardia a SCP-069 le permitió tomar su forma. Aunque rápidamente se descubrió que el cambio había ocurrido y SCP-069 fue devuelto a contención, seguía insistiendo en que la Fundación estaba cometiendo un error y encarcelando a uno de los suyos. Con el tiempo, sin embargo, sus protestas disminuyeron y, eventualmente, SCP-069 se volvió relativamente obediente y cooperativo con el personal. Es decir, hasta que se cometió un gran error que haría necesario un cambio drástico en sus procedimientos de contención. Un investigador junior asignado a 069 accidentalmente dejó escapar que a la familia del agente se le había informado de su muerte prematura. Esto pareció angustiar mucho a 069 y reaccionó a la noticia intentando suicidarse. Se desconoce qué fue exactamente lo que provocó esta reacción, ya que en el pasado, simplemente decirle que era un impostor no parecía tener este efecto. Pero algo sobre el hecho de que la familia se enterara de la muerte de la persona original parece tener un impacto profundo en SCP-069. Después de este evento, SCP-069 ha sido puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio, y los planes para usar a otros empleados recientemente fallecidos de la Fundación SCP como posibles objetivos para su habilidad han sido suspendidos. SCP-069 continúa viviendo en la forma de su antiguo guardia y está alojado en el sitio de contención de humanoides 063. Sigue insistiendo en que en realidad es el agente fallecido y todavía expresa el deseo de poner su vida en orden.
A pesar de verse, sonar y actuar exactamente como el antiguo agente de la Fundación, no debe ser tratado como si fuera esa persona, sin importar cuán tentador sea para los antiguos amigos y compañeros de trabajo del fallecido verlo una última vez. Si SCP-069 intenta o logra romper el confinamiento, debe ser sometido utilizando métodos no letales. Si SCP-069 muere mientras está en confinamiento, los agentes de la Fundación deben monitorear de cerca cualquier informe de incidentes en los que parezca que alguien ha escapado de una muerte segura, una señal clara de que esa persona ahora es en realidad SCP-069. Mientras tanto, la Fundación continuará estudiando esta extraña anomalía que ha sido clasificada como segura, y aunque quizás nunca entendamos completamente sus habilidades, tal vez haya algo que podamos aprender de ella en lo que respecta a las segundas oportunidades. Ahora ve y mira otra entrada de los archivos del Dr. Bob como SCP-3998, La Bruja de Mimbre vive, para otra extraña historia de un SCP que puede no ser exactamente lo que parece. Y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni una sola anomalía mientras profundizamos cada vez más en los archivos clasificados de la Fundación SCP.